Bendiciones de nuestro buen Dios. Qué lindo. Entramos a la clase número 9 en esta nuestra serie de estudio profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy día vamos a tocar el tema que lleva como título las profecías mesiánicas. Vamos a ir a la escritura en el libro de Isaías capítulo 9 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 7, que dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios añada abundantes y preciosas bendiciones a su palabra. Oremos. Padre mío, Dios Todopoderoso, muchas gracias. De ti recibimos lo mejor. Tú eres fuente de agua viva. Nuestro corazón salta de gozo y de alegría, entendiendo que tú tienes planes lindos, preciosos y maravillosos para con nosotros. Bendice a mis hermanas y hermanos que estamos estudiando la palabra del Señor y a todos de los que de alguna forma y de alguna manera llegará este material de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar con una pregunta introductoria. ¿Qué son profecías mesiánicas? Es una buena pregunta. Bueno, son las profecías bíblicas usadas tradicionalmente por el Antiguo Testamento que dan un cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de mesiánicas, ¿no? El Mesías. ¿Quién era el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. Muchas de ellas, verdades en la Escritura, la palabra, la Biblia, cientos de años antes que nuestro Señor naciera. Es impresionante. Por ejemplo, el libro de Isaías fue escrito entre 800 y 750 años antes de Jesús naciera. Pero mira, qué impresionante cómo la Biblia ya describía a nuestro Señor antes de su nacimiento. El propósito de las profecías mesiánicas, o los propósitos, mejor dicho, son 4. Primero, en primer lugar, demostrar el carácter de Dios único y verdadero, de conocimiento infinito, de palabra inquebrantable. La Biblia dice, ¿no?, en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Qué lindo. No es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Alabado sea el Señor. Entonces el primer propósito es demostrar el carácter de Dios único y verdadero, de conocimiento infinito y de palabra inquebrantable. El segundo punto es demostrar que todas las cosas están sujetas a la voluntad de Dios. Acá sí quisiera leer un pasaje bíblico con ustedes en el libro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Y quiero leer con ustedes los versículos 9 y 10. Dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Impresionante, es impresionante, ¿no? En tercer lugar, las profecías mesiánicas fueron dichas con un propósito, y es el siguiente que voy a decir. Tercero, demostrar la autoría de Dios en los hechos de la historia. Demostrar la autoría de Dios en los hechos de la historia. Y es importante resaltar, ¿no?, que esta palabra, la Biblia, fue escrita por inspiración divina. Dios habló
a estos profetas, Dios habló a estos discípulos para que ellos pudieran transcribir la escritura que tenemos como un legado para con cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículos 3 y verso 5, la escritura dice así: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Verso 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Alabado sea el Señor. Dios es único, Dios es universal. Tremendo, es maravilloso entender a Dios en este sentido, profundizándonos en el conocimiento de la palabra del Señor. Por último, confirmar convincentemente todo lo escrito proféticamente por la Escritura, es decir, por la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 2 al 4, Romanos capítulo 1, del versículo 2 al 4, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 1, del versículo 2 al 4. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo, qué maravilloso, ¿no? Que Él había prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según, ¿no?, como fue declarado. Alabado sea el Señor. Vamos a ver también en la Escritura, y esta es parte del conocimiento y del aprendizaje en relación a este tema, profecías mesiánicas. Y vamos a ver cómo en la Escritura nosotros podemos ver profecías que se cumplieron con tal exactitud, qué impresionante, pero se cumplieron con exactitud. Y hablamos de profecías mesiánicas, es decir, de profecías que están en relación a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo de mesiánicas. Vamos a ver en cuanto a su nacimiento, ¿no? En Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 7, versículo 14. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero vamos a ver, esto está en Isaías, es una profecía mesiánica. Pero vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25, el cumplimiento de la profecía. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es impresionante, ¿no? Vamos a ver a la luz de la Escritura que no fue la única profecía mesiánica que cumplió. Son muchas las profecías mesiánicas que se cumplen. Y es impresionante ver la exactitud en el cumplimiento de la palabra profética. Es impresionante. Pero
Dios así lo había determinado. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, gloria sea al Señor, dice así, Miqueas 5, verso 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿No? Pero tú, Belén, pequeña Éfrata, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá, dice el texto, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y está hablando de Jesús, de Jesús, de su nacimiento, ¿no? Escrito fue este libro a finales del siglo 8 antes de Cristo. Algunos dicen que probablemente fue escrito entre los años 735 y 700 antes de Cristo. Pero lo impresionante es el cumplimiento de la profecía mesiánica. Es lo impresionante. Es maravilloso tener este conocimiento y poder estudiar a profundidad, ¿no? Y poder encontrar la valía de estas profecías. En el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1, Mateo capítulo 2, versículo 1, la escritura dice así, hablando del cumplimiento profético de las profecías mesiánicas, dice así, Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Impresionante, el cumplimiento profético. En el libro de San Juan capítulo 7, versículo 42, dando un respaldo profundo a lo estudiado, a lo que estamos estudiando, dice así. No dice la Escritura, estoy leyendo San Juan capítulo 7, verso 42. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Impresionante. Cumplimiento profético, con mucha exactitud, acerca de un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Porque Él nació con un propósito y ese propósito éramos tú y yo. Ahora que estamos estudiando la palabra de Dios y obteniendo este conocimiento valioso para poder entender verdaderamente lo que Dios espera de nosotros en cuanto al servicio y al ministerio. Uno de los objetivos de estudiar la palabra tiene formar discípulos para el servicio, el ministerio, que tú puedas servir con fidelidad, con exactitud también a nuestro Dios. Sobre su entrada a Jerusalén, ¿no? Hay muchos momentos en la vida del Señor Jesucristo donde nosotros podemos ver, ¿no? El cumplimiento profético, y este es otro momento en el libro de Zacarías. Gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice así. Zacarías capítulo 9, sobre su entrada a Jerusalén. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alabado sea el Señor. Zacarías fue escrito alrededor del año 520 antes de Cristo. ¿Usted se imagina eso? Y ya los profetas, en el caso de Zacarías, ya los profetas venían hablando de lo que había de acontecer cientos de años antes que nuestro Señor Jesucristo naciera. Por eso, profecías mesiánicas. En el libro de Lucas vamos a ver el cumplimiento. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 35 al versículo 37. La entrada a Jerusalén. Lucas capítulo 19 del versículo 35 al 37. Dice así. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces
por todas las maravillas que habían visto. Y es impresionante, ¿no? Como cientos de años antes ya Jesús venía profetizando, hablando del que sería nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que es un momento muy triste, un momento donde Él es traicionado por Judas, y la historia es conocida. Él fue vendido por 30 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Y lo impresionante es que la Escritura ya venía hablando acerca de esto. Igualmente en el libro de Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El salmista también dice en el Salmos 41, versículo 9, Salmos 41, versículo 9, lo siguiente. Salmos 41, 9 dice así: y aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Se refería a Judas, ¿no? Y en el libro de San Mateo vemos el cumplimiento profético a esta profecía. Mateo 26, versículo 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Judas ofrece entregar a Jesús por 30 monedas, por 30 piezas de plata. En el libro de San Mateo capítulo 26, versículo 15, nosotros podemos ver cómo esto se dio, ¿no? En los versículos, en el capítulo 27, verso 15, capítulo 27, verso 15, dice así: ahora bien, el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador acostumbraba el gobernador soltar un preso al que quisiesen, pero lamentablemente ese preso no fue soltado, o sea, no fue Jesús el que fue soltado. Bendito sea el Señor. Sobre su sufrimiento, quizá uno de los escenarios más interesantes, ¿no?, en cuanto a la fidelidad del cumplimiento profético y de la profecía, ¿no? Porque primero hablamos de la profecía. Y esta profecía está en relación a un acontecimiento que se dio, que fue verdadero, que se cumplió. Y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53, del versículo 3 al 7, lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo impresionante de las profecías mesiánicas, en el caso de Isaías, 800 años antes o 700, ¿no? Algunos dicen 800, otros dicen 750. Bueno, decimos entre 800 y 750, pero ya Dios revelaba a sus profetas lo que había de ser, de lo que había de suceder, de lo que había de pasar con nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos tener esta luz verdadera y podamos tener esa motivación y ese desafío grande de poder prepararnos como estudiantes de la Biblia para dar a conocer al Mesías, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo.
En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 67, hablando ya del cumplimiento profético, manejamos esta palabra para poder identificar, ¿no?, cómo esa profecía que fue dada cientos de años antes se cumplió en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Dice así, Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros, dice, y otros lo abofeteaban. Más adelante en el capítulo 27, versículo 31, el texto dice así. Mateo 27, versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Sufrimiento, dolor, tristeza, abatimiento, para que tú y yo podamos tener esta vida que ahora tenemos. Pero sonaría un poco egoísta, ¿no?, pensar solo así en esta vida que ahora nosotros tenemos, cuando como estudiantes de la Biblia debemos saber esto y tenemos que tener claridad, cuando hay una humanidad que no conoce a Cristo. Y quizás más cerca de lo que tú te imaginas, hay alguien que no conoce a Cristo. Y Dios nos ha comisionado para poder llegar a ellos con el mensaje del Evangelio y dar a conocer que hay un Cristo vivo, poderoso, resucitado. Sobre su muerte y resurrección, también la Biblia habló. En el libro de Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 9, Isaías 53, versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué impresionante. Más adelante en el verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sobre su muerte. En el libro de Mateo 27, observando ya una descripción del escenario de la tumba, la muerte, el lugar donde él fue colocado, la Biblia dice lo siguiente. Mateo 27, versículos 37 y 38. Vamos a leer. Mateo 27, versículos 37 y 38. Dice así. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y más adelante, en el versículo 57 al verso 60, la escritura dice así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y lo impresionante, ¿no?, verdaderamente lo maravilloso de este estudio acerca de las profecías mesiánicas tiene que ver con su resurrección, con su resurrección. ¿Qué sentido tendría, no, decirnos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos del Señor, si no pudiéramos tener claridad en cuanto a la realidad permanente y eterna de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre? Y esta es una verdad histórica, gloriosa. Alabado sea el Señor. Sobre su resurrección vamos a ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16 y vamos a leer el versículo número 10. Salmos 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria sea el Señor. En el libro de Mateo 28, el cumplimiento de la profecía, vemos lo siguiente. Mateo 28, versículos 5 y 6. Mateo 28, versículos 5 y 6.
Mateo 28, versículos 5 y 6. Dice así: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Impresionante, ¿no? Un escenario maravilloso que hace una descripción, mejor dicho, acerca de algo que es nuestra realidad. Nuestro Cristo vive por siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese es el mensaje más poderoso que nosotros tenemos. Y como estudiantes de la Biblia, tenemos que tomar conciencia de la importancia de las profecías mesiánicas. Esto no lo puede juzgar, ni negar, ni la ciencia. Alabado sea el Señor. Él vive. Alabado sea el Señor. ¿Qué prueban las profecías mesiánicas? Que Jesucristo fue el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Traemos buenas noticias. Vamos a terminar orando al Señor y agradeciendo a Dios por el cumplimiento profético de toda esta maravillosa bendición. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tenemos una misión que cumplir. Almas para ti, mi Dios. Predicación de un mensaje maravilloso, de una verdad resplandeciente y gloriosa. Cristo vive por siempre en los corazones nuestros y de millones de personas que hemos abrazado la fe en Cristo. Yo te pido por mis hermanas y hermanos que estamos estudiando la palabra de Dios, prácticamente llegando al final de esta serie de temas, oh Dios, estudiando la palabra con exactitud y con sencillez igualmente. Oh Dios, Señor, que este conocimiento no nos envanezca, mas por el contrario, nos haga sensibles y humildes, teniendo como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, bendigo a mis hermanas y hermanos y a todos los que de alguna forma, de alguna manera van a ver esta historia, este estudio a través de esta plataforma maravillosa de YouTube y Spotify. Yo les bendigo y te agradezco de corazón. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda y maravillosa noche. Muchas bendiciones.